Bienvenidos nuevamente, me da mucho gusto saludarles y juntarnos para seguir a Jesús en el Evangelio de Marcos. En esta ocasión nuestro pasaje está ubicado en el versículo 46 al 52 del capítulo 10. Ustedes recordarán aquel encuentro de un ciego mientras Jesús iba en camino hacia Jerusalén. Vamos a leer el texto y luego vamos a ir leyendo y viendo algunos detalles de donde extraemos las enseñanzas que nos dejan este pasaje. Dice así, capítulo 10, versículos 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta ahí el texto. Bueno, a manera de introducción, hermanos, este es el último milagro que el evangelista Marcos registra, el milagro de sanidad. Y sirve como de conclusión a toda esta sección que hemos venido estudiando. Primeramente vemos al Señor deteniéndose en el camino para atender a un ciego. Un ejemplo de lo que hace un momento acaba de decir. El Hijo del Hombre vino para servir, en el versículo 45. También nos llama la atención que el ciego dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Una actitud totalmente diferente a la de aquel joven rico que vimos también anteriormente. Y que se había ido triste porque para él sus pertenencias eran más importantes que Jesús. Y finalmente vamos a ver al ciego completamente restaurado, habiendo pasado de la mendicidad a recobrar su libertad y dignidad. Lo que sirve pues para ilustrar ilustrar en qué iba a consistir el rescate que Jesús iba a conseguir por medio de la entrega de su propia vida. Entonces el texto comienza diciendo que saliendo de Jericó en dirección a Jerusalén, como ya lo había anunciado, su destino era la cruz, pero en el camino no dejaba él de enseñar a sus discípulos, ya sea por palabras o por obras. Entonces llega a Jericó, que es una ciudad que está a unos 25 kilómetros de Jerusalén, y allí tuvo lugar este encuentro que el evangelista lo narra. Dice que era Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Bartimeo era ciego y obviamente que como resultado de eso era pobre y se veía obligado a mendigar, dependiendo para su supervivencia de la ayuda de otros. Su mendicidad era un medio para ganarse la vida, algo degradante, sin duda. Por otro lado, la fiesta de la Pascua era obligatoria para todos los varones mayores de 12 años. Bartimeo se encontraba impedido de ir a esa fiesta,
Para él la fiesta lo único que le podía aportar era que por el camino donde él se ponía a pedir, en esos días pasaría más gente de lo habitual y así poder recolectar un poco más de lo normal. El texto continúa y dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Aquí comienza la acción. Ese día no pasaba alguien común y corriente por el camino donde Bartimeo pedía. Se trataba de Jesús Nazareno, del que él había escuchado antes. Inmediatamente, dice el texto, comenzó a dar voces, con el fin de llamar la atención. No quería perder la oportunidad que tenía delante de él. Se trataba realmente de una oportunidad única, ya que Jesús no volvió a pasar por allí. ¿Cuántas oportunidades irrepetibles pierde la gente de nuestro tiempo para acercarse a conocer a Jesús? Y Bartimeo, hermanos, con una actitud decidida y enérgica, no dejó de dar voces hasta que consiguió que Jesús le atendiera. Esto pasa. Las personas que no esperaríamos en los lugares menos indicados son precisamente aquellas que actúan movidas por un fuerte deseo de conocer a Jesús. Y no bloqueárselo, como veremos más adelante, debe de ser una actitud nuestra. Al contrario, debemos de facilitárselo. Dice el texto: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Interesante la forma en que se dirige Jesús. Un ciego pidiendo en una ciudad despreciada había llegado a una comprensión más exacta y más profunda de quién era Jesús y su obra, mucho más que los eruditos rabinos de Jerusalén. Qué contradictorio, qué paradoja. Mientras Israel era ciego a la presencia del Mesías, entre ellos, un judío ciego lograba percibirlo con toda claridad. Bartimeo, privado de la vista, no pudo ver las obras de Jesús, pero lo que había oído era suficiente para convencerle de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías. En cierto sentido, hermanos, a nosotros nos ocurre lo mismo. Hemos oído hablar de su poder, de su gracia y de su deseo de salvar a los pecadores, aunque no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Otra cosa, que Bartimeo no solo veía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció como el hijo de David. Había entendido que Jesús era el verdadero hijo de David, el Mesías anunciado, el rey tan largamente esperado por Israel, el Salvador del mundo. Además, se reconoció como descendiente legítimo del rey David y le reconoce también su deidad. La forma en la que él esperaba que Jesús tuviera misericordia de él era devolviéndole la vista. Interesante porque una solicitud así nunca se le había hecho a un rey de Israel, ni siquiera al mismo David. Era algo que solamente el Señor podía hacer. El texto dice que muchos le reprendían para que callase. Es que mire, ¿qué importancia tiene un ciego? Al fin es ciego, es pobre. Y es que es probable que la gente, los discípulos mismos y la gente que le acompañaban tenían prisa por llegar a Jerusalén para coronarlo como rey y no querían estorbo en su programa, en su objetivo. Su forma de dirigirse a Jesús como hijo de David probablemente no gustaba nada a los dirigentes religiosos de ese tiempo. Y además podía ser malinterpretado por los romanos. Lo que podemos ver es que cuando una persona quiere acercarse a Jesús, siempre
hay oposición. Este ciego es un ejemplo de alguien con una voluntad firme, decidida por acercarse a Jesús. ¿Se puede imaginar usted por un momento a un ciego en medio de una gran multitud tratando desesperadamente por llegar a Jesús? Parecido al caso de aquella viuda, se recuerda, que pedía justicia ante el juez con una actitud inquebrantable y que finalmente la obtuvo por su perseverancia. Lucas lo narra en el capítulo 18, versículos del 1 al 8. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y es que aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos no pasaría de largo frente a alguien que suplicaba desde lo más profundo de su corazón. Y Jesús lograba distinguir perfectamente entre las voces de la multitud de curiosos que le acompañaban y la de un hombre que, aunque ciego, tenía un conocimiento auténtico de su persona y una tremenda fe en él. Así que el Señor le manda a llamar. Y el texto dice, y entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Mire qué reacción a la llamada de Jesús. Fue inmediata, fue entusiasta. Veamos los verbos que se ocupan aquí. Dice que arrojó su capa, se levantó y vino. Un detalle muy interesante es esto de que arrojó su capa. Era algo muy significativo. Era lo único que tenía. De alguna manera podríamos decir que para él la capa era tan valiosa como todos los bienes que el joven rico pudiera tener. Pero la diferencia entre ambos fue que Bartimeo no dudó ni por un momento en deshacerse de ella con tal de poder llegar hasta Jesús. Probablemente que hasta le incomodaba y por lo tanto se deshizo de ella. Parece que si el evangelista quisiera completar el tema que trató con el joven rico cuando rechazó convertirse en un seguidor de Jesús, porque no quiso renunciar a lo que tenía. Y por eso nos presenta ahora a Bartimeo como un ejemplo positivo de una actitud correcta de aquellos que quieren seguir a Jesús. En cualquier caso, hermanos, seamos pobres o ricos, el convertirnos en discípulos de Jesús nos debe llevar inevitablemente a la ruptura de nuestra relación con las posesiones. Lucas recoge estas palabras de Jesús cuando él decía, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora bien, renunciar a lo que se tiene no quiere decir necesariamente que tengamos que venderlo todo. Por ejemplo, ahí mismo en la ciudad de Jericó, Jesús se encontró con Zaqueo, o más bien Zaqueo fue al encuentro de Jesús. Y a raíz de eso decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Así lo dice Lucas en el capítulo 19. Por lo que debemos entender que renunciar a todo es admitir que todo lo que tenemos queda en completa disposición de Jesús para los propósitos que Él estime convenientes. En este caso, Bartimeo escuchó la voz del Señor y aunque era ciego, llegó hasta donde Jesús estaba, convirtiéndose para nosotros en un buen ejemplo de aquellos que andan por fe y no por vista, literalmente. Respondiendo Jesús, esto es interesante porque Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? La pregunta puede resultar un poco extraña, pues es obvio, ¿verdad? Pero el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Si Jesús tenía poder para devolverle la vista,
y aquel hombre lo necesitaba tanto, pues ¿por qué la pregunta? Observemos el pasaje en su contexto. En el relato anterior Jesús preguntó exactamente lo mismo a Jacobo y a Juan. ¿Qué quieres que os haga? Ellos contestaron mostrando su ambición en asuntos puramente materiales. Y ahora Jesús se encuentra con un hombre ciego que estaba mendigando. Así que lo más probable es que él quisiera algún tipo de ayuda económica. Pero los intereses de Bartimeo no eran los de los discípulos. Esto lo vemos con claridad. Cuando más adelante, una vez que fue sanado, el Señor le dijo que se fuera y él decidió acompañarle en el camino hacia Jerusalén sin separarse de él. Así que la pregunta sirvió para poner en evidencia, hermanos, lo que realmente había en su corazón y cuál era el interés concreto que tenía en Jesús. No olvidemos que siempre hay personas que se acercan a Dios solo porque están interesadas en solucionar algún problema concreto que les atormenta en la vida y no porque tengan interés en él. Finalmente le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y seguía a Jesús en el camino. La curación se produjo, la sanidad se produjo en respuesta a la fe de ese hombre, demostrando su persistente ímpetu por su reconocimiento de Jesús como Mesías y por su petición al Señor. Bartimeo se sentía profundamente agradecido. No fue alguien que una vez que recibe de Dios lo que desea ya no se acuerdan más de él. Así que se unió a él en el camino que le llevaba a Jerusalén. Bartimeo no solamente había recibido la vista, con eso también había ganado su independencia. Nunca más tendría que volver a mendigar. Era libre de su enfermedad, recuperó también su dignidad social e incluso podía ir a Jerusalén a participar de la Pascua como un judío más. Sin duda, para él esa Pascua tuvo que ser muy especial, porque bien podía decir que había sido librado de la esclavitud en la que se había encontrado debido a su estado. Esto viene a confirmar e ilustrar las palabras de Jesús cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Que el Señor le bendiga, que tenga una muy buena semana.